La luz fluorescente del pasillo parpadeaba con una insistencia neurótica, marcando el compás de una madrugada que se negaba a terminar en la clínica del Volcán, en el corazón de Arequipa. El sonido rítmico del monitor cardíaco, ese pitido incesante que se filtraba desde la unidad de cuidados intensivos, parecía taladrar los tímpanos de Araceli mientras intentaba mantener los párpados abiertos en la sala de descanso. Eran las 3 de la mañana y el aire olía a una mezcla rancia de café recalentado y ese antiséptico industrial que se adhería a la piel como una segunda capa de ropa. Araceli se frotó las sienes con fuerza, sintiendo el peso de un turno que había comenzado hacía 14 horas y la presión de las llamadas perdidas de los cobradores que todavía vibraban en su memoria. Frente a ella, en el sofá de cuero desgastado y hundido por años de guardias interminables, el doctor Ignacio Beltrán ya no parecía el semidios de la cirugía que caminaba por los pasillos con el mentón en alto. Su bata, usualmente impecable y blanca como la nieve del Misti, estaba arrugada y abierta, revelando una fatiga que Araceli nunca le había visto en los 3 años que llevaba trabajando como coordinadora de captación de órganos. El silencio entre ambos era denso, una masa física que dificultaba la respiración, cargada de la electricidad estática de un hospital que nunca duerme, pero que a esa hora parece contener el aliento. Ignacio estiró el brazo para alcanzar los informes de 1900, compatibilidad que descansaban sobre la mesa ratona, pero el cansancio traicionó su precisión quirúrgica. Su mano no llegó al papel, sino que aterrizó directamente sobre la mano de Araceli, que sujetaba una carpeta de plástico desgastada. Fue un contacto breve, una colisión de piel fría contra piel tibia, pero el efecto fue inmediato y devastador. Araceli contuvo el aliento, sintiendo cómo el vello de sus brazos se erizaba, mientras los dedos del cirujano, largos y expertos, no se retiraban, sino que se cerraban con una presión lenta y deliberada sobre los suyos. El calor de su respiración, cargada de cafeína y agotamiento, rozó la mejilla de ella cuando él se inclinó apenas unos centímetros más. «Araceli», murmuró Ignacio, y su voz, usualmente firme y autoritaria, se quebró en una nota baja que ella no reconoció. En ese microsegundo, las reglas éticas que colgaban enmarcadas en la entrada de la clínica parecieron desvanecerse, dejando solo el pulso acelerado de 2 personas al borde del colapso emocional. Al final del pasillo, una puerta metálica se cerró con un estruendo seco que sobresaltó a algún interno distraído, pero ninguno de los dos se movió. La línea invisible que separaba la admiración profesional del deseo personal se había desmoronado bajo el peso de una portapapeles y el cansancio acumulado de 1000 noches blancas. Ignacio no era un hombre de impulsos, pero esa madrugada algo en la mirada de Araceli, una mezcla de vulnerabilidad y una fortaleza que él envidiaba, lo obligó a sostener el toque. «No deberíamos estar haciendo esto», dijo ella en un susurro que apenas fue un hilo de aire, aunque sus dedos no hicieron el menor intento por soltarse de ese agarre prohibido. «Lo sé», respondió él, y la crudeza de su honestidad dolió más que cualquier reproche médico. Aquella chispa, nacida en la penumbra de una sala de descanso, fue el inicio de un incendio que ninguno de los dos estaba preparado para apagar. Araceli regresó a su pequeño departamento en el barrio de Yanaguara, cuando el sol comenzaba a teñir de rosa las cumbres volcánicas, pero el descanso fue una utopía. El sonido del despertador a las 7 de la mañana la golpeó como un martillo físico, recordándole que su vida no era una novela romántica, sino una carrera de obstáculos contra la insolvencia. Su padre, un hombre que alguna vez fue dueño de una cadena de ferreterías prósperas, lo había perdido todo en una serie de inversiones desastrosas,
dejándola a ella con la carga de una deuda que devoraba la mitad de su sueldo antes de que pudiera tocarlo. Se miró al espejo, ajustándose el uniforme azul con manos temblorosas, tratando de borrar de sus ojos el rastro de la mano de Ignacio sobre la suya. Necesitaba ese empleo. Su puesto como coordinadora era lo único que mantenía a flote el alquiler y los medicamentos de su madre. La idea de poner en riesgo su carrera por un momento de debilidad con el cirujano jefe era, objetivamente, una locura que no podía permitirse. Mientras tanto, en 1901, el distrito de Caima, Ignacio entraba en una mansión que se sentía tan cálida como una morgue. Las paredes blancas, decoradas con piezas de arte abstracto que su esposa, Fiorella, seleccionaba con un ojo clínico y gélido, parecían cerrarse sobre él. Fiorella estaba en el desayunador, moviendo una cuchara de plata dentro de una taza de té con una elegancia mecánica que a él le resultaba asfixiante. «Llegaste tarde, Ignacio. La cena con los directores de la galería es el viernes, no lo olvides», dijo ella sin levantar la vista de su tablet, donde organizaba una nueva exposición de arte contemporáneo. «Tuve una emergencia en captación, Fiorella. El protocolo se extendió», respondió él, sintiendo que cada palabra era una piedra más en el muro que los separaba. «Siempre es el protocolo o algún riñón que viajará por medio Perú. A veces olvido que estás casado conmigo y no con el hospital», sentenció ella con una voz desprovista de ira, lo cual era mucho peor. Era pura indiferencia. Ignacio asintió en silencio, subiendo las escaleras mientras el peso de su propia farsa matrimonial lo encorvaba. Durante años habían mantenido las apariencias de la pareja perfecta de Arequipa, el cirujano prestigioso y la curadora de arte refinada. Pero la realidad era que dormían en camas separadas por un océano de resentimiento y falta de propósito común. Al cerrar la puerta de su habitación, el recuerdo de la calidez de Araceli en aquella sala de descanso se sintió como el único signo de vida que había experimentado en meses. La rutina en la clínica del Volcán se volvió un campo minado de tensiones no resueltas durante las semanas siguientes. Cada vez que sus caminos se cruzaban en el centro quirúrgico o en las reuniones de evaluación de donantes, el aire se volvía irrespirable. Araceli se esforzaba por ser la profesional persuasiva que los familiares de los fallecidos necesitaban, logrando que el dolor se transformara en esperanza a través de la donación de órganos. Sin embargo, cuando Ignacio entraba en la habitación para firmar las actas, ella sentía que su capacidad de control se deslizaba entre sus dedos como arena. Una tarde, mientras revisaban los gráficos de un posible donante multiorgánico, sus rodillas se rozaron por debajo de la mesa de metal de la sala de juntas. Fue un contacto accidental, o al menos eso intentaron convencerse ambos. Araceli retiró la pierna como si se hubiera quemado con ácido, pero no antes de que Gustavo, el director financiero de la clínica, levantara la vista de su laptop con una ceja arqueada. Gustavo era un hombre de gestos calculados, un economista que veía los trasplantes como columnas de gastos que debían ser recortadas y que guardaba un rencor antiguo contra Ignacio por su influencia sobre el consejo médico. «Doctor Beltrán, parece que los informes de captación le resultan especialmente estimulantes hoy», comentó Gustavo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos pequeños y astutos. «Solo estamos verificando los tiempos de isquemia, Gustavo. Nada que deba preocupar a contabilidad todavía», respondió Ignacio con una voz tan gélida que habría congelado el mercurio. Araceli bajó la mirada, fingiendo un interés súbito en la caligrafía de sus notas, mientras sentía que el rubor subía por su cuello como una marea roja. La sospecha de Gustavo no era más que una semilla, pero en el suelo fértil de la El Chisme hospitalaria, esas semillas crecían con una velocidad aterradora.
Las enfermeras, en la estación del cuarto piso, ya habían notado que el doctor Beltrán pasaba más tiempo del necesario en la oficina de Araceli y que ella, usualmente tan centrada, cometía errores triviales en las planillas de horarios cuando él estaba cerca. El hospital era un ecosistema pequeño y cruel, donde el prestigio de un hombre podía protegerlo, pero donde una mujer en la posición de Araceli siempre era el eslabón más débil. Una noche de lluvia torrencial, de esas que transforman las calles de piedra de Arequipa en ríos, embravecidos, un accidente masivo en la carretera hacia Puno saturó las emergencias de la clínica. El caos era absoluto. Araceli corría de una cama a otra, coordinando con los equipos de Lima para el transporte de órganos, mientras Ignacio operaba sin descanso en el quirófano principal. Cerca de las 4 de la mañana se encontraron frente a la máquina expendedora de café, la única fuente de consuelo en medio de la tormenta. «No puedes seguir así, Araceli. Estás pálida», dijo Ignacio, colocando una mano en el hombro de ella, olvidando por un momento dónde estaban. «Es el trabajo, doctor. Usted sabe mejor que nadie que el tiempo es nuestro peor enemigo aquí», respondió ella, aunque no se apartó de su toque. «Hablo de nosotros, de esto que estamos intentando ignorar mientras el mundo se cae a pedazos», insistió él, acortando la distancia. En ese momento, la puerta de la sala de medicamentos, situada justo al lado, se abrió con un crujido. Araceli reaccionó con la agilidad de Meiji, quien vive con miedo, empujando a Ignacio hacia el hueco de la pared, justo antes de que una jefa de enfermeras pasara con un carrito de sueros. Se quedaron allí, atrapados en un espacio de apenas 30 centímetros, con el pecho de él contra el de ella y la respiración de ambos mezclándose en el aire frío. Araceli podía sentir el latido desbocado del corazón de Ignacio bajo la bata, un ritmo que espejeaba el suyo. «Si nos ven», susurró ella, con los ojos fijos en los labios de él. «Si nos ven, al menos sabrán que sigo vivo», respondió Ignacio antes de inclinar la cabeza y buscar su boca con una desesperación que no entendía de protocolos ni de consecuencias. El beso supo a café amargo y a la urgencia de quien ha estado sediento durante años. Fue un choque de dientes y de suspiros contenidos, una liberación violenta de toda la tensión que habían acumulado desde aquella primera noche. Por un instante no hubo deudas, no hubo esposas distantes, no hubo directores financieros buscando motivos para un despido. Solo existía el roce de la tela del uniforme y la forma en que las manos de Ignacio se enredaban en el cabello de ella, deshaciendo la coleta perfecta que Araceli siempre llevaba. Se separaron jadeando cuando el viper de Ignacio comenzó a sonar con una insistencia cómica y cruel. Él miró la pantalla del dispositivo con una mueca de frustración pura. «Emergencia en el piso 3. Me necesitan. Ve, yo también tengo que terminar los documentos de salida del helicóptero», dijo Araceli, tratando de recomponer su uniforme y su dignidad al mismo tiempo. Ignacio se alejó por el pasillo, pero se detuvo un momento y la miró por encima del hombro. «Esto no se ha terminado, Araceli Quispe». Ella se quedó sola en el pasillo oscuro, sintiendo el sabor de él todavía en sus labios y un miedo atroz creciendo en su pecho. Mientras caminaba hacia su oficina, no se dio cuenta de que una pequeña bolígrafo plateada, con las iniciales de Ignacio grabadas en el clip, se le había caído del bolsillo de la chaqueta de él y ahora descansaba bajo la máquina de café, brillando bajo la luz intermitente del pasillo. Al día siguiente, la realidad volvió a golpear con la sutileza de un mazo. Araceli recibió una notificación de su banco. El proceso de embargo de la casa de sus padres había avanzado. Necesitaba dinero y lo necesitaba pronto. Por otro lado, Ignacio llegó a su casa para encontrar a Fiorella, revisando la ropa que él había dejado en el cesto de la lavandería el día anterior. «Perdiste tu pluma de plata, Ignacio, esa que te regaló mi padre cuando te nombraron jefe».
preguntó ella sin emoción aparente, mientras sostenía una camisa que olía vagamente a un perfume que no era el suyo. Debo haberla dejado en el hospital. Fue una noche caótica, respondió él, sintiendo que el aire se volvía pesado. Fiorella lo miró largamente, con una chispa de algo que no era dolor, sino una curiosidad analítica. Curioso, el hospital parece estar quedándose con muchas cosas tuyas últimamente. Ignacio no respondió. Se refugió en su estudio, tratando de concentrarse en las cirugías programadas, pero su mente volvía una y otra vez a la sensación de Araceli contra la pared. Sabía que estaba caminando por la cuerda floja y que debajo no había una red, sino un foso lleno de tiburones dispuestos a devorar su carrera y la vida que Araceli tanto luchaba por proteger. En la clínica, Gustavo ya estaba moviendo sus fichas. Había solicitado las grabaciones de seguridad de los pasillos laterales y las hojas de tiempo de la unidad de captación. No buscaba amor, buscaba una falla, una grieta en la armadura del doctor Beltrán que le permitiera tomar el control total de la institución. El siguiente paso para Araceli e Ignacio sería una reunión obligatoria con el Consejo para discutir los nuevos ajustes de presupuesto. Esa tarde, cuando se sentaron a la gran mesa de madera del directorio, la atmósfera era eléctrica. Ignacio mantenía su máscara de profesionalismo absoluto, pero Araceli podía ver el ligero temblor en sus dedos cuando sostenía el bolígrafo. Gustavo sonreía desde la cabecera de la mesa, moviendo unos papeles con una parsimonia irritante. Hemos notado ciertas irregularidades en el uso de los recursos del área de captación durante las madrugadas, comenzó Gustavo, clavando la vista en Araceli. Señor director, los protocolos de donación no siguen un horario de oficina. Las muertes encefálicas ocurren cuando ocurren, respondió ella con firmeza, aunque su corazón golpeaba sus costillas. No me refiero solo a los órganos, señorita Quispe. Me refiero al tiempo del personal altamente calificado que parece distraerse de sus funciones principales, contraatacó Gustavo, deslizando una fotografía borrosa sobre la mesa. En la imagen, tomada desde un ángulo incómodo por una cámara de seguridad antigua, se veía a dos figuras borrosas muy cerca la una de la otra frente a una máquina de café. No era una prueba definitiva de un beso, pero era suficiente para incendiar una sala llena de médicos conservadores y administradores ávidos de sangre. El silencio que siguió fue absoluto. Ignacio sintió cómo el mundo que había construido con tanto esfuerzo comenzaba a tambalearse. Araceli sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo lo que había hecho para salvar a su familia, todo su sacrificio y su trabajo duro, estaba a punto de ser incinerado por un momento de humanidad en un pasillo oscuro. Ignacio apretó la mandíbula, preparándose para hablar. Pero en ese instante, el teléfono de Gustavo sonó, interrumpiendo el juicio sumario. El director financiero frunció el ceño y atendió, su expresión pasando de la suficiencia a la confusión en segundos. Entiendo, sí, que pase inmediatamente, dijo Gustavo colgando el teléfono y mirando hacia la puerta de la sala de juntas. La puerta se abrió y, para sorpresa de todos, Fiorella entró en la sala, vestida con un traje sastre gris que gritaba autoridad y dinero. Llevaba en la mano una pequeña bolsa de terciopelo y una expresión que nadie en la mesa supo interpretar. Perdonen la interrupción, señores, pero mi esposo olvidó algo esencial y creo que este es el momento perfecto para devolvérselo, dijo Fiorella, caminando con paso firme hacia la mesa. Ignacio la miró, paralizado. Araceli sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Fiorella dejó caer la bolígrafo plateada sobre la mesa de madera, justo encima de la foto borrosa que Gustavo había presentado como evidencia. El sonido del metal contra la madera resonó como un disparo en la sala silenciosa.
La encontré en tu coche esta mañana, Ignacio. Debió caerse cuando me dejaste en la galería ayer, ¿no es así?, dijo ella, fijando sus ojos en los de su marido con una intensidad que él no pudo descifrar. Ignacio tardó un segundo en reaccionar, pero captó el salvavidas que su esposa, de forma inexplicable, le estaba lanzando frente al consejo. «Sí, gracias, Fiorella. Debió ser eso», respondió él, con la voz apenas audible. Gustavo miró la pluma y luego a Fiorella, sintiendo que su trampa perfecta acababa de ser saboteada por la persona menos esperada. Fiorella no se detuvo allí. Giró la cabeza y miró directamente a Araceli, quien estaba pálida como el papel. «Usted debe ser la señorita Quispe, la coordinadora. He oído mucho sobre su impecable trabajo salvando vidas. Es una pena que en este hospital pierdan el tiempo con fotos borrosas en lugar de valorar el talento», sentenció Fiorella antes de dar media vuelta y salir de la sala con la misma elegancia con la que había entrado. El consejo se quedó en un silencio sepulcral. Gustavo, humillado públicamente, trató de balbucear una disculpa, pero el daño a su credibilidad ya estaba hecho. La reunión terminó poco después, con el consejo desestimando las irregularidades por falta de pruebas consistentes. Araceli salió de la sala sintiendo que sus piernas eran de gelatina, refugiándose en el baño para intentar respirar de nuevo. No entendía por qué la esposa de Ignacio la había salvado, ni qué significaba aquel gesto para el futuro de todos. Lo que Araceli no sabía era que, para Fiorella, aquella pluma no era un símbolo de traición, sino la llave de su propia celda. En el pasillo, Ignacio alcanzó a su esposa antes de que llegara al ascensor. «¿Por qué lo hiciste, Fiorella?», preguntó él tomándola del brazo con suavidad. Fiorella se soltó suavemente y lo miró con una tristeza que por fin era visible detrás de su máscara de hielo. «Porque ese matrimonio que intentas proteger con mentiras me está matando a mí también, Ignacio. Y porque esa chica, ella te mira como si fueras la cura para todos sus males. Yo solo quiero que me dejes ir sin que el mundo se entere de lo patéticos que hemos sido intentando ser perfectos». Ignacio se quedó allí, viendo cómo las puertas del ascensor se cerraban, separándolo de la mujer con la que había compartido 10 años de vacío. Sabía que la tregua era temporal y que el escándalo solo se había pospuesto, no cancelado. Al final del pasillo, vio a Araceli salir del baño, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Se miraron a la distancia, dos náufragos que acababan de sobrevivir a una tormenta solo para darse cuenta de que el océano que tenían por delante era aún más profundo y peligroso de lo que imaginaban. El viper de Ignacio volvió a sonar. La calma después de la tormenta en la sala del directorio no fue más que un espejismo, una tregua frágil que se deshizo en cuanto Araceli cruzó el umbral de su oficina. El aire allí dentro parecía más pesado, cargado con el aroma de los expedientes acumulados y el zumbido constante de su computadora vieja. Se dejó caer en la silla, sintiendo que sus huesos eran de cristal y que cualquier movimiento brusco la haría añicos frente a la pila de deudas que aguardaba sobre su escritorio. Cerró los ojos, pero la imagen de Ignacio contra la pared de la sala de medicamentos se proyectó con una nitidez dolorosa detrás de sus párpados. Aquella tarde el hospital se sentía distinto. Cada mirada de las enfermeras parecía un dardo impregnado de sospecha y cada risa en el pasillo sonaba como el eco de un rumor que ya no podían controlar. Araceli sabía que el gesto de Fiorella no había sido un acto de bondad, sino un movimiento de ajedrez táctico. La esposa del cirujano jefe había marcado su territorio al mismo tiempo que le entregaba a su marido la soga con la que podría colgarse si cometía un solo error más.
Ignacio apareció en la puerta de su oficina 20 minutos después, con la bata cerrada hasta el último botón y la expresión rígida de quien se prepara para un entierro. «No deberías estar aquí, doctor», dijo ella sin levantar la vista de una lista de compatibilidad de tejidos. «Necesitamos establecer reglas, Araceli», respondió él, cerrando la puerta con un clic que resonó como una sentencia. Ella finalmente lo miró. Las ojeras de Ignacio eran surcos profundos en su rostro aristocrático y sus manos, esas manos que realizaban milagros en el quirófano, temblaban imperceptiblemente. Regla número 1. Nunca volvemos a hablar de lo que pasó en esa sala de descanso ni de lo que pasó en el pasillo, sentenció Araceli, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. «De acuerdo», aceptó él. Regla número 2. Nuestras comunicaciones serán estrictamente por el sistema interno. Nada de mensajes personales, nada de llamadas fuera del horario de captación. Entiendo. Y la más importante, continuó ella, poniéndose de pie para enfrentarlo. Jamás, bajo ninguna circunstancia, volvemos a estar solos en una habitación que no sea el quirófano con 10 personas más presentes. «Es lo más sensato», concedió Ignacio, aunque sus ojos buscaban los de ella con una intensidad que contradecía cada palabra de su acuerdo. Se quedaron en silencio, dos extraños que conocían perfectamente el sabor de la boca del otro, separados por un escritorio lleno de burocracia y miedo. Sin embargo, el destino en la clínica del volcán parecía disfrutar de la ironía cruel. Durante la semana siguiente, los protocolos de emergencia los obligaron a cruzarse más veces de las que sus fuerzas permitían. Fue una serie de encuentros casi cómicos, si no fueran tan peligrosos. Un lunes, ambos coincidieron en el depósito de suministros buscando batas estériles. Araceli salió disparada hacia la izquierda, mientras Ignacio retrocedía hacia la derecha, chocando ambos contra un estante de sueros que tintinearon como campanillas delatoras. Un interno los miró con curiosidad, mientras ellos fingían un interés repentino en las fechas de caducidad de las gasas. «La logística del tercer piso es fascinante este mes, ¿verdad, señorita Quispe?», balbuceó Ignacio con una torpeza impropia de él. «Absolutamente, doctor Beltrán. Muy volumétrica», respondió ella, huyendo por el pasillo con el corazón martilleando contra sus costillas. La tensión sexual no resuelta se convirtió en una entidad física, un tercer pasajero en cada ascensor y una sombra en cada reunión de equipo. Araceli intentaba concentrarse en su crisis financiera, pero incluso el acoso de los bancos se sentía distante comparado con la electricidad que sentía cada vez que Ignacio pasaba a su lado. Él, por su parte, se sumergió en las cirugías más complejas, buscando en el rigor de la medicina un refugio contra la imagen de Araceli riendo con un paciente o concentrada frente a su monitor. Mientras tanto, en el mundo de seda y acero de la zona alta de Arequipa, Fiorella comenzó su propia búsqueda. No buscaba pruebas para un divorcio litigioso, buscaba la justificación para su propia libertad. Pasaba las tardes en su galería de arte, rodeada de lienzos que hablaban de soledad y paisajes abstractos, dándose cuenta de que su matrimonio con Ignacio había sido la obra de arte más vacía de su colección. Un jueves por la mañana, Fiorella apareció de sorpresa en la clínica. Caminó por los pasillos con la seguridad de una dueña, ignorando los saludos de los residentes hasta llegar al área de captación. Araceli estaba anotando los datos de un donante potencial de riñón cuando sintió la presencia de la mujer en la puerta. El aire se congeló instantáneamente. Es una oficina pequeña para alguien con tanta responsabilidad, ¿no cree?, preguntó Fiorella, observando con desdén las paredes pintadas de un verde hospitalario mortecino. «Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, señora Beltrán»,
respondió Araceli, dejando el bolígrafo sobre la mesa con cuidado extremo. Vine a preguntarle algo sobre esta pluma, dijo Fiorella, sacando la pieza de plata de su bolso. Me pregunto si realmente sabe lo que representa. No es solo un objeto caro, es un recordatorio de una deuda que Ignacio nunca ha podido pagar a mi familia. Araceli mantuvo la mirada fija en los ojos claros de la mujer. No había odio en Fiorella, solo una especie de cansancio sofisticado. Yo no sé nada de deudas familiares. Señora, solo sé de deudas de vida, replicó Araceli con una calma que no sentía. Usted es valiente, Araceli, o quizás solo está muy desesperada, comentó Fiorella, guardando la pluma. Ignacio es un hombre que intenta arreglar todo lo que está roto, pero hay cosas, como este hospital o como nosotros, que simplemente no tienen cura. Antes de que Araceli pudiera responder, un código rojo resonó en los altavoces de la clínica. La emergencia las obligó a separarse, pero el encuentro dejó a Araceli temblando. ¿Era una advertencia o una invitación al desastre? El punto de quiebre llegó un viernes por la tarde. El hospital estaba inmerso en un cambio de turno caótico. Araceli necesitaba entregar unos resultados urgentes de histocompatibilidad en el laboratorio del sótano y el único ascensor operativo en ese momento se abrió frente a ella. Al entrar, se encontró con Ignacio. Él ya estaba dentro, apoyado contra la pared metálica, con la mirada perdida. Las puertas se cerraron, sellándolos en mina ducindu, ese cubo de metal y luz amarillenta. El ascensor bajó 2 pisos y con un gemido mecánico y una sacudida violenta se detuvo en seco entre los niveles. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo el resplandor rojo de la señal de emergencia. «No puede ser», susurró Araceli, pulsando el botón de alarma con desesperación. «Está bloqueado. El sistema eléctrico de esta ala es un desastre desde hace meses», dijo Ignacio, su voz sonando demasiado cerca en la oscuridad. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que habían intentado enterrar bajo sus reglas. El calor corporal de Ignacio parecía irradiar hacia ella, acortando la distancia que el protocolo exigía. Podía oír su respiración, un poco más rápida de lo normal, y el roce de su bata contra el metal. «Araceli, no puedo seguir fingiendo que eres solo una colega», murmuró él, y su mano encontró el hombro de ella en la penumbra. «Ignacio, por favor», suplicó ella, pero su cuerpo no se alejó. Él la atrajo hacia sí con una lentitud tortuosa. El beso fue inevitable, una colisión de labios que buscaban consuelo y verdad en medio del caos. Ignacio la presionó contra la pared del ascensor, sus manos recorriendo la línea de su espalda con una urgencia contenida durante semanas. Araceli enredó sus dedos en el cuello de su bata, tirando de él, sintiendo que en ese espacio confinado el resto del mundo, las deudas, la esposa, el consejo médico, simplemente dejaba de existir. La pasión era un lenguaje que ambos hablaban, con fluidez desesperada. Sus respiraciones eran los únicos sonidos en el hueco del ascensor, jadeos cortos que se cortaban con cada nuevo contacto de piel. Justo cuando Ignacio bajaba el cierre de la chaqueta de Araceli y sus labios se desplazaban hacia el hueco de su cuello, un golpe seco resonó desde el techo del ascensor. «Hola, ¿hay alguien ahí abajo? Me he perdido y no encuentro la cafetería», gritó la voz chillona de un paciente anciano que por alguna razón estaba vagando cerca de las puertas del piso superior. El momento se rompió como un espejo golpeado por una piedra. Se separaron de un salto, arreglándose la ropa con una torpeza febril mientras el corazón les martilleaba en las sienes. «Sí, estamos aquí. Llame a mantenimiento», gritó Ignacio, tratando de recuperar su voz de mando mientras se pasaba la mano por el cabello revuelto. Araceli se apoyó en la esquina opuesta, tratando de calmar su respiración y el rubor que ardía en sus mejillas.
El ridículo de la situación, interrumpidos por un paciente desorientado en medio de un arrebato de pasión prohibida, fue el recordatorio más crudo de los riesgos que estaban corriendo. 15 minutos después, las puertas se abrieron manualmente y fueron recibidos por un equipo de mantenimiento y 3 enfermeras curiosas. Salieron por separado, con expresiones de seriedad fingida, pero Araceli sabía que las miradas que intercambiaron las enfermeras eran cuchillas afiladas. El rumor ya no era una semilla, era un árbol que proyectaba una sombra oscura sobre sus carreras. Gustavo, el director financiero, no perdió el tiempo. Al lunes siguiente, Araceli encontró un sobre formal sobre su escritorio. Una auditoría externa de recursos humanos había sido solicitada para revisar irregularidades en las escalas de compensación y horas extra del departamento de captación. Era un ataque directo. Gustavo no podía probar el romance, pero podía asfixiar a Araceli financieramente hasta que ella misma renunciara o cometiera un error fatal. Esa misma tarde, el director la citó en su oficina vidriada. «Señorita Quispe, hemos notado que sus horarios coinciden sospechosamente con las guardias extendidas del doctor Beltrán», dijo Gustavo, jugueteando con un abrecartas de bronce. «Incluso en días donde no había procesos de captación activos. El trabajo administrativo no siempre depende de que haya un donante en la mesa, señor», respondió ella, manteniendo la espalda recta a pesar del pánico que le atenazaba el estómago. «Ya veo, es una lástima. El hospital está bajo mucha presión para reducir costos y cualquier indicio de favoritismo profesional es motivo de despido inmediato y pérdida de la licencia», amenazó él con una sonrisa gélida. Araceli salió de la oficina sintiendo que el mundo se le venía encima. Si perdía ese empleo, su familia quedaría en la calle. Desesperada, buscó a Ignacio al final del día. Lo encontró en la azotea del hospital, un lugar azotado por el viento helado que bajaba de los Andes. Él estaba allí, fumando un cigarrillo prohibido mirando las luces de Arequipa. «Gustavo va por nosotros, Ignacio. Ha empezado la auditoría», dijo ella, acercándose. Él suspiró, el humo desapareciendo en el aire frío. «Lo sé. A mí me han notificado que mi promoción a la dirección general está en suspenso hasta que se aclare mi situación personal. Esto es mi culpa. Debí haber sido más fuerte», se lamentó Araceli, abrazándose a sí misma para protegerse del frío. Ignacio se acercó y la tomó de las manos. «No, Araceli. La culpa es de este sistema que prefiere las mentiras perfectas a la verdad. Pero no voy a dejar que te hundas». «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella con miedo. «Lo que debía hacer hace mucho tiempo», respondió él con una determinación que la asustó. Esa noche, Ignacio llegó a su casa y encontró a Fiorella en el estudio. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Se sentó frente a ella, todavía con el olor del hospital en la ropa. «Fiorella, tenemos que hablar, de verdad», comenzó él. Ella levantó la vista de su libro. «Si vas a pedirme perdón, ahórratelo, Ignacio. Ya hemos pasado por eso. No voy a pedirte perdón por amar a alguien más. Voy a pedirte que nos dejemos de mentir. Araceli es la mujer que me hace sentir que mi trabajo tiene sentido. Y tú mereces a alguien que no sea un fantasma en esta casa», confesó él con una honestidad brutal que pareció quitarle un peso de encima. Fiorella guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, una pequeña sonrisa, la primera que Ignacio veía en años, que se sentía real, apareció en su rostro. «¿Sabes qué es lo más gracioso, Ignacio? Que por primera vez en 10 años te reconozco. Bienvenido de vuelta al mundo de los vivos», dijo ella, y en sus ojos no había lágrimas, sino un alivio inmenso. Sin embargo, el triunfo personal de Ignacio fue seguido inmediatamente por un desastre profesional. Gustavo,
previendo que el cirujano confesaría, se adelantó. Al día siguiente, una acusación formal de negligencia administrativa fue presentada contra Araceli. La acusaban de haber retrasado deliberadamente un proceso de captación de córneas para beneficiar a un contacto privado, una mentira fabricada para destruir su reputación y obligar a Ignacio a distanciarse de ella para salvar su propia carrera. Araceli recibió la noticia mientras estaba en medio de una entrevista con una familia en duelo. El impacto fue tal que casi se desmaya en el pasillo. Estaba sola, acusada de lo peor que puede enfrentar un coordinador: traicionar la confianza de los donantes. Las enfermeras pasaban a su lado sin mirarla, y el murmullo de «la amante corrupta» comenzó a circular como un veneno por los pasillos de la clínica del Volcán. Araceli se encerró en su oficina, viendo cómo su vida se desmoronaba por un amor que apenas había tenido tiempo de florecer entre las grietas de un hospital enfermo. Ignacio, al enterarse de la acusación, sintió una furia que nunca antes había experimentado. Sabía que Gustavo estaba usando a Araceli como un escudo humano para llegar a él. El simposio estatal de ética médica, donde Ignacio debía ser nombrado director, era en 2 días. Gustavo planeaba usar ese escenario para exponer la corrupción de la unidad de captación y humillarlos frente a toda la élite médica de Perú. Ignacio llamó a Araceli a su teléfono personal esa noche. «No te rindas, Araceli. Quédate en casa mañana. No hables con nadie del hospital», le ordenó él. «Me van a quitar todo, Ignacio. Mi carrera, el dinero para mi padre, todo», sollozó ella al otro lado de la línea. «Confía en mí. Por una vez en tu vida, deja que alguien pelee por ti», dijo él antes de colgar. Ignacio pasó la noche entera revisando los archivos financieros que Fiorella, en un acto final de complicidad liberadora, le había ayudado a obtener de las cuentas ocultas de la galería que Gustavo usaba para lavar comisiones de proveedores médicos. El tablero estaba listo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero el precio sería la destrucción total de la vida tal como la conocían. Araceli, en su pequeño departamento de Yanaguara, miraba el amanecer sobre el volcán Misti, preguntándose si el amor realmente valía el sacrificio de su integridad profesional o si solo eran 2 náufragos abrazados a un madero que se hundía. El gran auditorio del Colegio Médico de Arequipa era un anfiteatro de madera pulida y terciopelo carmesí que siempre olía a cera para pisos y a colonia cara. Aquella mañana de sábado, el recinto estaba atestado de trajes a medida y vestidos formales, albergando a la élite de la medicina del sur del país bajo el zumbido constante de un aire acondicionado que convertía el lugar en una nevera. Araceli llegó tarde, deslizándose por la puerta de doble hoja del fondo con el sigilo de un ladrón, sintiendo que el nudo en su estómago le cortaba la respiración. Llevaba un traje sastre sencillo, el único que no estaba raído en los bordes, y mantenía la mirada fija en las filas de asientos, evitando el contacto visual con los colegas que susurraban al verla pasar. El ambiente era denso, cargado de esa expectación morbosa que precede a una ejecución pública en el ámbito corporativo. En el escenario, Gustavo, el director financiero, ajustaba el micrófono de solapa con una sonrisa que no era más que una línea recta y cruel en su rostro. Detrás de él, una pantalla gigante proyectaba gráficos de barras y curvas de descenso financiero bajo el título Optimización de recursos y ética institucional. Araceli se dejó caer en la última butaca de la fila posterior, apretando las manos sobre su regazo hasta que sus nudillos se tornaron blancos, sintiendo el frío del cuero contra sus palmas sudadas. La excelencia médica no puede estar divorciada de la responsabilidad fiscal, y mucho menos de la integridad moral de nuestros equipos. Resonó la voz de Gustavo a través de los altavoces, amplificada y metálica. En los últimos meses,
hemos detectado vulnerabilidades críticas en sectores específicos, áreas donde el protocolo ha sido reemplazado por favores personales e irregularidades operativas. Araceli tragó saliva con dificultad, sintiendo que la tela de su camisa se adhería a su espalda fría. Gustavo no la miraba directamente, pero sus palabras eran proyectiles teledirigidos hacia su reputación. Habló de tiempos de isquemia prolongados sin justificación clínica y de recursos de la unidad de captación desviados, tejiendo una red de medias verdades que pintaban a Araceli no como una víctima de la burocracia, sino como una oportunista corrupta. El murmullo en el auditorio creció, un siseo de juicios anticipados de doctores y administradores que siempre estaban dispuestos a sacrificar a un mando medio para mantener intacta la fachada de la institución. Es por ello que la directiva propone una reestructuración total del área de donaciones, comenzando por el cese inmediato de las coordinaciones actuales, concluyó Gustavo, saboreando cada sílaba. Pero, antes de votar estas medidas, quiero ceder la palabra al hombre que asumirá la dirección general de la Clínica del Volcán, el doctor Ignacio Beltrán. Los aplausos fueron formales y secos. Ignacio subió los 3 escalones del estrado con pasos pesados, como si llevara plomo en los zapatos. Vestía un traje oscuro, impecable como siempre, pero su postura carecía de la arrogancia de antaño. Había una tensión en sus hombros, una rigidez en su mandíbula que denotaba una tormenta interna a punto de estallar. Se paró frente al atril principal, apoyando ambas manos en los bordes de madera con tanta fuerza que la madera crujió levemente, un sonido que solo captó el micrófono. Miró al frente, sus ojos recorriendo el mar de rostros expectantes hasta clavarse, como por instinto, en la figura pequeña y aislada de Araceli en la última fila. El silencio en la sala se alargó un segundo más de lo cómodo. 2 segundos. 3. Ignacio apagó el proyector con un golpe seco. La pantalla a sus espaldas se fundió a negro, borrando de un plumazo las estadísticas manipuladas de Gustavo. El director financiero frunció el ceño desde su asiento en primera fila, haciendo un ademán para que el técnico de luces interviniera, pero Ignacio levantó una mano, deteniendo cualquier movimiento en la sala. El doctor Gustavo tiene razón en una cosa, comenzó Ignacio, y su voz no tembló, sonó profunda y resonante, desprovista de cualquier formalidad corporativa. La Clínica del Volcán tiene un problema grave de integridad moral, pero se equivoca rotundamente en la fuente de esa putrefacción. Un murmullo de confusión recorrió las primeras filas. He dedicado 15 años de mi vida a esta institución, construyendo una carrera sobre la premisa de que la perfección técnica era suficiente para compensar cualquier falencia humana. Continuó él, soltando el atril y dando un paso hacia el borde del escenario, acortando la distancia con su audiencia. Me equivoqué. La perfección es solo un escondite caro para los cobardes. Araceli contuvo el aliento, sus uñas clavándose en la tela de su pantalón. Hoy estoy aquí para aceptar la dirección general, dijo Ignacio, y Gustavo asintió con lentitud, creyendo que el cirujano finalmente estaba jugando su papel. Y es exactamente por eso que la rechazó de manera irrevocable. El auditorio entero pareció quedarse sin aire al mismo tiempo. Rechazo este nombramiento porque me niego a presidir una junta que utiliza la difamación para encubrir la incompetencia financiera, declaró Ignacio, sacando de su bolsillo interior una memoria USB metálica y sosteniéndola en alto para que la luz de los focos se reflejara en ella. Los retrasos en la unidad de captación no fueron producto de negligencia ni de favores personales. Fueron el resultado directo de recortes presupuestarios no autorizados ordenados por nuestro director financiero. Recortes que priorizaron los márgenes de ganancia sobre la viabilidad de los órganos en tránsito.
Gustavo se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira y el pánico. «Eso es una difamación absurda, Beltrán. Apaguen ese micrófono. En esta memoria que mi abogado acaba de enviar al Consejo Regulador Estatal hace 10 minutos, están los registros de las cuentas puente utilizadas para maquillar esos recortes», interrumpió Ignacio, alzando la voz por encima de las protestas del otro hombre, su tono cortante como un bisturí. «Y no voy a permitir que la reputación de la coordinadora Quispe, una profesional cuya ética y compromiso superan con creces los de cualquier persona en esta sala, sea destruida para proteger un fraude corporativo». Araceli sintió que una lágrima caliente y solitaria trazaba un surco por su mejilla fría. «Mi renuncia a la jefatura de cirugía es efectiva a partir de este momento», anunció Ignacio, bajando el brazo y mirando directamente a los miembros más antiguos del Consejo. «He permitido que el miedo a perder mi estatus me convirtiera en cómplice de este circo. He mentido en mi vida personal para mantener las apariencias y he guardado silencio aquí para no alterar el orden establecido. Ya no más». El silencio que siguió a su declaración fue ensordecedor. El tipo de vacío acústico que solo ocurre cuando las estructuras de poder se derrumban a la vista de todos. Ignacio dejó el micrófono sobre el atril con un sonido sordo. No esperó aplausos, ni abucheos, ni preguntas de la prensa médica. Dio media vuelta y bajó del escenario, caminando por el pasillo central del auditorio con pasos largos y firmes. A medida que avanzaba, los médicos se apartaban ligeramente, abriéndole paso, procesando el impacto de un hombre que acababa de inmolar su carrera más brillante para defender la verdad. Araceli se levantó de su asiento cuando él llegó al fondo de la sala. No se abrazaron frente a la multitud, no hubo escenas de película melodramática, solo se miraron. En los ojos de Ignacio, la fatiga crónica que lo había acompañado durante meses había desaparecido, reemplazada por una claridad luminosa, por el alivio absoluto de quien finalmente se ha quitado una armadura de hierro oxidado. Él inclinó ligeramente la cabeza hacia la puerta de salida. Ella asintió, sintiendo que sus piernas volvían a responderle, y salieron juntos hacia la calle bañada por el sol de la mañana arequipeña. Detrás de ellos, las puertas del auditorio se cerraron, atrapando el caos y los gritos de un consejo médico en llamas. En la acera, el aire olía a tierra seca y a la promesa de lluvia sobre los volcanes. Ignacio se detuvo junto a un kiosco cerrado, aflojándose el nudo de la corbata con dedos que finalmente habían dejado de temblar. Araceli se paró frente a él, el viento despeinando los cabellos que habían escapado de su recogido rígido. «Acabas de tirar tu vida por la borda, Ignacio», dijo ella, su voz ronca por la emoción contenida. «No, Araceli», respondió él, la comisura de sus labios curvándose en una sonrisa pequeña pero genuina. «Acabo de recuperarla». Levantó la mano y con el pulgar limpió el rastro húmedo que la lágrima había dejado en la mejilla de ella. Fue un toque áspero, cargado de una ternura que ya no necesitaba esconderse en pasillos oscuros o salas de medicamentos claustrofóbicas. Araceli cerró los ojos ante el contacto, soltando todo el aire que había retenido durante semanas, dejando que el calor de la mano de él anclara su cuerpo a la realidad. La farsa había terminado. La verdad, aunque desastrosa para sus cuentas bancarias y sus currículums inmediatos, se sentía infinitamente más ligera que la mentira perfecta que habían intentado sostener. Semanas después del simposio, la onda expansiva del escándalo transformó la ciudad. Gustavo fue destituido y enfrentó cargos por fraude corporativo, arrastrando consigo a varios miembros del consejo complacientes. La clínica del volcán tuvo que emitir una disculpa pública y Araceli fue reincorporada con honores,
aunque decidió presentar su renuncia un mes después, incapaz de seguir caminando por esos pasillos impregnados de desconfianza. Lejos de allí, en una notaría discreta del centro histórico, el final de otra era se firmaba con tinta azul. Fiorella revisó el documento de divorcio por última vez, deslizando el bolígrafo sobre la línea punteada con un movimiento fluido y seguro. Ignacio, sentado frente a ella en la mesa de roble, hizo lo mismo. Cuando el notario selló los papeles y salió de la sala, el silencio entre ambos no fue tenso ni cargado de reproches, sino pacífico. ¿Y ahora qué, Ignacio? ¿Abrirás un consultorio en algún pueblo perdido?, preguntó ella, guardando su copia de los documentos en su bolso de diseñador. Algo así. Un policlínico en Sachaca. Menos prestigio, más medicina real, respondió él, observando a la mujer que había sido su esposa con un respeto renovado. ¿Y tú? ¿La galería? La cierro el viernes, dijo Fiorella, y por primera vez sus ojos brillaron con entusiasmo real. Voy a abrir un taller de curaduría independiente en Lima, sin socios, sin el dinero de mi familia, solo yo y el arte que realmente me importa. Se pusieron de pie. Ignacio le extendió la mano, un gesto formal que ella ignoró, acercándose para darle un abrazo breve y firme. Era el abrazo de dos sobrevivientes de un naufragio mutuo, reconociendo que el fin de su error compartido era el mejor regalo que se habían hecho en una década. «Buena suerte, Ignacio», susurró ella. «Vuela alto, Fiorella», respondió él. 6 meses después, el sol de las 9 de la mañana se filtraba por las persianas a medio cerrar de un apartamento en el segundo piso, en un barrio tranquilo donde el alquiler no asfixiaba los sueldos. El lugar era pequeño, un poco desordenado, con pilas de libros médicos mezclados con folletos de administración hospitalaria sobre una mesa de centro de madera barata. Olía a tostadas ligeramente quemadas y a café recién hecho, un aroma denso y reconfortante que nada tenía que ver con las máquinas expendedoras de los hospitales. Araceli estaba sentada en el suelo, descalza, apoyando la espalda contra el sofá, mientras revisaba las planillas de su nuevo trabajo como coordinadora en una ONG regional de salud pública. Llevaba una camiseta gastada que le quedaba grande y el cabello suelto, cayendo en ondas naturales sobre sus hombros. La puerta de la habitación se abrió e Ignacio salió, con el pelo revuelto por el sueño y unos pantalones de pijama de algodón. Llevaba 2 tazas humeantes de café barato en las manos, ese que compraban en la cafetería de la esquina y que sabría a gloria simplemente porque lo tomaban sin mirar el reloj. Se sentó en el suelo junto a ella, entregándole una de las tazas y apoyando su hombro contra el suyo. La cercanía física entre ellos ya no era un acto robado, sino una constante tranquila y cálida. «Mira esto», murmuró Ignacio, dejando un periódico doblado sobre las planillas de Araceli. Ella dejó la taza en el suelo y tomó el diario. En la sección de Cultura, una fotografía a media página mostraba a Fiorella, sonriendo con una naturalidad deslumbrante, rodeada de esculturas de vanguardia. El titular rezaba: «El renacer del arte contemporáneo. La nueva exposición independiente rompe esquemas en Lima». Araceli leyó las primeras líneas del artículo, sintiendo que una sonrisa suave se formaba en sus labios. «Lo logró», dijo ella, pasando el pulgar por el borde de la página. «Lo logramos todos», corrigió él en voz baja. Ignacio rodeó la cintura de Araceli con su brazo, atrayéndola hacia su pecho. Ella cerró los ojos, escuchando el latido acompasado del corazón de él, un sonido que ya no estaba acompañado por el pitido de monitores cardíacos ni por la urgencia del miedo. La crisis financiera de su padre aún era una montaña empinada que escalar, y la nueva clínica de Ignacio apenas cubría los gastos básicos. Pero la ansiedad aplastante había desaparecido.
habían dinamitado sus fachadas de perfección, habían caminado por las brasas del escándalo social y habían emergido con cicatrices, pero con la frente en alto. Ignacio depositó un beso lento y suave en la sien de Araceli, inhalando el olor a champú de lavanda de su cabello. Ella se recostó más contra él, sabiendo que no había castillos de cristal ni seguridades absolutas en el futuro, solo la certeza inquebrantable de que la verdad, por dolorosa que fuera en su nacimiento, era el único suelo firme sobre el cual se podía construir una vida real. Brindaron en silencio, chocando la cerámica barata de sus tazas bajo la luz dorada de la mañana, celebrando la libertad de ser, por fin, deliciosamente imperfectos. Si también creen que la verdad siempre vale la pena y libera, incluso cuando la historia comienza un poco torcida, dejen un corazón rojo en los comentarios y suscríbanse al canal para que podamos vivir juntos muchos más romances inolvidables como este. Hasta la próxima historia.